En una de las escenas más memorables de Los Vengadores, Loki, el dios del engaño, se planta frente a una multitud aterrada y dice con una voz fría y segura: El seductor encanto de la libertad despoja de dicha sus vidas con su pelea interminable por el poder, por identidad. Fueron creados para ser gobernados. Al final, siempre se arrodillarán. Esa frase va mucho más allá de la arrogancia de un villano. Es una sentencia que revela una verdad inquietante sobre la naturaleza humana, la facilidad con la que muchos se someten ante el miedo, la autoridad o la promesa de seguridad. Loki no está hablando solo como un conquistador, está exponiendo una debilidad ancestral del ser humano. La necesidad de tener a alguien que le diga qué hacer, en quién creer y a quién temer. En el fondo, su afirmación refleja un pensamiento antiguo, que la libertad es una carga y que no todos están dispuestos a soportarla. Muchos prefieren la comodidad de ser guiados que el peso de decidir por sí mismos. Cuando el caos se apodera del mundo, la gente busca líderes, incluso si esos líderes son tiranos. Loki lo sabe, sabe que el miedo es un lenguaje universal y que el sometimiento puede parecer una forma de protección. Esa escena es una metáfora poderosa. Nos muestra cómo en distintas épocas los hombres han levantado reyes, dictadores, ídolos o incluso sistemas que los dominan, no porque los necesiten, sino porque temen estar solos ante el vacío de la libertad. Loki no conquista con la fuerza, sino con una verdad psicológica, que quien teme se inclina, que quien duda obedece y que quien se arrodilla una vez puede terminar creyendo que así debe vivir. Al decir esa frase no solo está revelando su propia soberbia, está desenmascarando una realidad que la humanidad ha intentado negar durante siglos, la tendencia inconsciente a buscar un amo, un guía o una voz superior que le otorgue sentido a la existencia. Desde los albores del tiempo, el ser humano ha vivido entre dos polos, la necesidad de libertad y el deseo de protección. Por un lado, anhela volar, elegir, pensar, crear su propio destino, pero al mismo tiempo teme las consecuencias de esa libertad, teme equivocarse, teme al vacío, teme a la soledad que implica ser verdaderamente libre, y en ese miedo encuentra consuelo en las cadenas. Loki encarna esa parte oscura de la psicología humana, la que disfruta viendo a los demás renunciar a sí mismos. Su frase, más que una amenaza, es un diagnóstico. Cuando la gente es llevada al límite por el caos, el miedo o la incertidumbre, su primer impulso no es luchar, sino buscar un salvador, y en esa búsqueda abdica su poder. El arrodillarse ante Loki representa más que un acto físico, es un símbolo de lo que ocurre todos los días en formas más sutiles, cuando alguien se somete a la opinión ajena, cuando renuncia a su autenticidad por aceptación, cuando permite que la sociedad le diga quién debe ser. Nos arrodillamos cada vez que elegimos la comodidad sobre la verdad, la apariencia sobre la esencia, la obediencia sobre la conciencia. Lo más inquietante es que Loki no necesita convencerlos, solo observa cómo la multitud lo hace por sí sola. Ahí radica la profundidad de su frase: no gobierna quien tiene poder, sino quien conoce la fragilidad de las almas. El verdadero dominio no se ejerce con armas, sino con palabras, con miedo, con manipulación. Los grandes tiranos de la historia han comprendido lo mismo que Loki, que el ser humano, cuando se siente pequeño, busca arrodillarse frente a algo más grande, incluso si eso lo destruye. Y sin embargo, no todo está perdido. En la misma escena aparece un hombre mayor que con valentía se pone de pie y dice: No ante hombres como tú. ese pequeño gesto rompe el hechizo, es la chispa que recuerda a todos que la libertad no se concede, se defiende, que el miedo puede doblar las rodillas, pero no el espíritu. Y ahí comprendemos el mensaje oculto. Loki no estaba del todo equivocado, pero tampoco tenía toda la razón. El ser humano puede arrodillarse, sí, pero también puede levantarse. Vivimos en un mundo donde muchas veces es más fácil arrodillarse que mantenerse de pie, arrodillarse ante el sistema, ante la opinión pública, ante lo que los demás esperan de nosotros.
Nos inclinamos sin notarlo frente a modas que dictan lo que debemos ser, pensar o sentir. Y aunque parezca que somos libres, la mayoría de las veces solo estamos obedeciendo silenciosamente al miedo de no encajar. Loki, con su arrogancia, no solo habló de los humanos en su mundo, habló de nosotros, de cómo permitimos que el poder, la fama, el dinero o la aceptación nos gobiernen. Y lo más triste es que ni siquiera necesitamos que alguien nos lo exija. Entregamos nuestra libertad por voluntad propia, solo para sentirnos seguros. Pero hay algo más fuerte que esa sumisión, la conciencia, la misma que tuvo aquel anciano que se levantó y dijo: Los tiranos siempre van a existir. en ese instante ese hombre no era un superhéroe, no tenía fuerza ni armadura, tenía algo más poderoso: dignidad. Mantenerse de pie cuando todos se arrodillan es el acto más valiente que existe. Significa no vender tus valores por conveniencia, no rendirte a las sombras del poder y sobre todo no olvidar quién eres aunque el mundo intente doblarte. Cada vez que alguien se mantenga de pie, que se atreva a decir no, aunque por dentro tenga miedo, el universo se equilibra un poco más. Un chingo de miedo, pero me lo tengo que aguantar. Los hombres valientes, cuando tienen miedo, nos subimos al ruedo y lo enfrentamos. No nos callamos ni nos arrodillamos. Y ahí entendemos el verdadero sentido de la libertad. No es no tener miedo, sino no dejar que el miedo decida por ti, porque al final no somos creados para ser gobernados, somos creados para elegir. Y mientras exista alguien que prefiera morir de pie antes que vivir de rodillas, la humanidad seguirá siendo libre.